Hola a todos, bienvenidos. Hi everyone, welcome. Bienvenidos a otro episodio de un viaje de transformación. Welcome to another episode of A Journey of Transformation. Estoy muy feliz de verlos a todos. I'm very happy to see you all. Estábamos muy felices con Ken conversando antes de esta sesión. We were so happy talking with Ken just before this session. Y esta mañana va a ser un poquito diferente para nuestros amigos que están en Facebook y YouTube. And this morning is going to be a little bit different for our friends that are in Facebook and YouTube. Vamos a estar cortando la transmisión alrededor de los 20 minutos. The transmission will finalize around on the 20-minute mark. Y en este punto los invitamos a que se unan a la tribu, si no forman parte ya de la tribu. And at that time, you are welcome to join us in Tribu de Cristo if you are not a part of it already. Y así van a poder acompañarnos aquí en la sala de Zoom. And then you will be able to join us in the Zoom room. Y sí, disfrutar. Y también si quieren probar nada más cómo es la tribu, tienen una semana de prueba gratis. And you can just enjoy the session. And if you just want to try it out, you will have 1 week free. Ujú. Así que sí, con esto ya podemos empezar. And so now we can just start. Solo estaba sintiendo tanta alegría I was just feeling so much joy con el hecho de verte, Ken, just to see you, Ken, porque parece como que nos vemos cada semana, cada vez que vamos a hacer el show. because it seems like we join every week when we have to do the show. Y es como que te desvaneces un poquito en mi mente. But it's like you fade away a little bit from my mind. Y después cuando te veo, And then when I see you, por ejemplo, hoy que te vi, like today when I saw you, sentí tanta alegría, I felt so much joy, como tanto amor, so much love. que se me olvida que tanto amor quiere extenderse. I forget how much love wants to extend through me. Y no sé, como que tú eres un recordatorio de eso para mí. And you're a reminder of that for me. Siento mucha gratitud por ti. I feel so much gratitude for you. Y antes del show estaba pensando, And before the show, I was thinking, tú me has dado el regalo más grande, you have given me the biggest gift, el regalo de amar libremente. the gift of freely free love, Como or que loving puedo freely. amarte por completo Like I can love you completely, y, y no sé, como que no pasa nada, como no estoy buscando nada and it's like I'm not searching for anything. y, y solo puedo expresar ese amor. And I can just express that love. Así que gracias. So thank you. Sí, Thank you, mucha Anna. gratitud. So much gratitude. Mm. Estábamos como niños hoy jugando. Today we're little kids playing. Te estaba contando que hoy había abierto el curso en varias partes, I said that I had opened the course in many parts, pero era como que iba abriendo, era como ¡ah! Justo lo que habíamos hablado. and I would open it up and it was like, oh, just what we were talking about. Y después empezamos a jugar, And then we started playing, adivinando los nombres de las lecciones. guessing the name of the lessons. Y no sé, como se sentía como algo muy ligero, And it felt like something so light, como muy amoroso. like very loving. Así que sí, para mí es una bendición poder compartir esto con ustedes. And for me, it's a blessing to be able to share this with you. Le compartí esta mañana a Ken que la lección que se practica hoy en el calendario And I share with Ken that the lesson that is for today in the calendar day me conmovió muchísimo. really moved me. Es descanso en Dios Is I rest in God. y me recordaba también a lo que habías mencionado ayer, And that reminded me something that you mentioned yesterday. porque ayer tú estabas mencionando acerca de
que cada situación debe traernos a encontrar eso que es inmutable Because yesterday you were sharing that every situation leads us to find that which never changes. y que cada situación debe ser para encontrar eso. And that every situation must be to find that. Y eso me llenó de inspiración, And that filled me up with inspiration. porque debe ser que en cada momento se me está dando la oportunidad para reconocerlo. Because in every moment there must be that the opportunity is given me to recognize that. Y el deseo de mi corazón es lo único que me está nutriendo en eso. And the desire of my heart is what is nurturing me in that. No sé, se me venía a la mente esa frase que quería leer y que me leíste ayer. It was coming to mind that phrase that you wanted to read yesterday. Do you remember? Yeah, I've got to Sí, get it ready. I can sí, get la it. puedo I alistar. have it. I have it. Oh, you got it. All right. Yeah, I got I it. do. You do it. I forgot about that. I have it here. Es de 187. la lección 187. It's lesson 187. Y es el párrafo 4. Paragraph 4. Y hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Lo voy a leer en inglés y Marina lo va a decir en español. And we're going to do it a little bit different. Ana is going to read it in English and Marina, me, is going to read it in Spanish. Y dice, protect all things you value by the act of giving them away, and you are sure that you will never lose them. Protege todas las cosas que valoras dándolas, y así te asegurarás de no perderlas nunca. What you thought you did not have is thereby proven yours. Y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece. Yet value not its form, Mas no le atribuyas valor a su forma, for this will change and grow unrecognizable in time, however much you try to keep it safe. pues ésta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. No form endures. Ninguna forma perdura. It is the thought behind the form of things that leaves unchangeable. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Esa última oración. That last phrase. It is the thought behind the form of things that leaves unchangeable. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Y eso es lo que nuestro corazón está anhelando encontrar. That is where our heart is desiring to find. Y eso también era lo que apuntaba la lección de hoy. And that was what today's lesson was pointing to. Descanso en Dios. I rest in God. Descanso en la intemporalidad. I rest in timelessness. Descanso más allá de toda forma. I rest beyond all forms. No hay cuidados, ni penas, ni tristeza. There is Pérdida, nothing to worry about. There is no sadness. There is no loss. sino que descanso en esa presencia. I just rest in that presence. And you were telling me about Byron Katie. Sí, tú me estabas experience. hablando de la experiencia de Byron Katie. Sí, porque le estaba contando también a Ken Because I was also sharing with Ken que empecé a leer un libro de Byron Katie. that I started reading a book from Byron Katie. Ya me acordé el nombre. I A remember the Mind name. That Home in Itself. Sorry? Es A Mind That Home in Itself o algo así. Una casa en su hogar en sí misma o algo Es así. una mente en su hogar, Ah, algo así. ah, Discúlpeme, okay. no sé el nombre en español, ni el de inglés. Pero lo importante era lo que estaba leyendo. I'm sorry, I'm not sure about the name in Spanish or in English, but the important part was what I was reading about.
Y era que ella en el primer párrafo, en el primer capítulo, And in the first paragraph, in the first chapter, ella estaba leyendo, estaba contando su historia she was telling the story about herself, de cuando ella tuvo ese encuentro con la luz, básicamente. about when she had that encounter with the light, basically. Y para mí fue tan profundo, And for me, it was so profound porque ella menciona todo lo que he escuchado a David decir, digamos, because she was mentioning everything that I have heard David say. como que le daba vida a lo que he leído en el curso And she was giving life to something that I had read in the course. y reconociendo como que todos vamos a ese punto. And I was recognizing that everyone was coming back to that one point. Pero ella decía, yo soy solo mente. But she was saying, I am only mind. Está totalmente desidentificada con el cuerpo. She was unidentified with the body completely. Ella era todo. She was everything. Y cuando llegaban sus hijos o su esposo a decirle soy tu esposo, And when the children would come or the husband would come to tell them, hey, I'm your husband, ella no entendía, she wouldn't understand. como que no entendía nada de los roles. She didn't understand the roles. Em, ella sentía que todo le pertenecía, como esa idea de posesión no existía en su mente. She believed that everything belonged to her because that idea of possession didn't exist in her mind. Ella simple no entendía el concepto de que algo pueda ser mío o tuyo. She didn't understand the concept that something could be mine or yours. Para ella era como dueña de todo, como era uno con todo. She owned everything because she was one with everything. Y dice que incluso se metía a las casas de la gente en su pueblo, And also she mentioned that she would go into the houses of people in her town. o que no había ese concepto de que era de alguien más. There was no concept that that house was of somebody else's. Y las personas ya sabían, And people already knew. y con mucho amor le decían, te vamos a llevar a tu casa. And very lovingly they would say, we will take you to your house. Y ella no entendía tampoco. And she didn't understand. Era una mente en blanco, It was a blank mind, en total alegría. in complete joy. Era como en total asombro de todo lo que veía. She was marveling to everything that she saw. Me pareció muy hermoso. It was so beautiful. Como que a eso es a lo que el Espíritu Santo nos está llamando, That is what the Spirit is calling us towards, a un estado mental muy elevado, to a very high state of mind, más allá de los cuerpos, beyond the bodies, más allá de la historia, beyond the stories, más allá del tiempo. beyond time. Y eso también me recordaba And that also reminded me a una experiencia que tuve hace unos años to an experience that I had a few years ago. y también le estaba contando a Ken, And I was also sharing to Ken. que fue este día como que por fin pude ver claramente cuál había sido el motor que me movía en mi vida. It was one day that I could clearly see what had been the motor that had fueled or moved me through life. Y era siempre, quiero ser mejor, And it was always, I want to be better. quiero ser mejor hija, I want to be a better daughter, mejor en el colegio, better at school, mejor hermana, better sister, mejor creyente en Dios, better believer in God, mejor, 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 mejor. better, better, better. Como que todo era acerca de mejorarme. Everything was about improving myself. Y hubo un momento donde como que Jesús entró a lo más profundo de mi alma y me tocó. And there was a moment where Jesus came into the most deepest part of my soul and touched me. Y me dijo, tú no viniste a ser mejor, And he said to me, you didn't come to be better. tú viniste a recordarme.
You came to remember me, Y ese es el propósito de tu vida. and that is the purpose for your life. Y fue como una explosión, And it was like an explosion. como algo inmenso se cayó de mi interior, Something huge dropped from inside of me. como que ese no es el motor de mi vida, That is not the motor or the fuel of my life. es recordar a Dios. Is to remember God. Y he sentido tanta inspiración And I felt so much inspiration de practicar esto continuamente. to practice this continuously. Le comentaba a Ken I was telling Ken que he estado practicando muchísimo más ahora y estoy muy contenta that I have been practicing so much more now, and I'm very happy about that. de invitar a Jesús a cada momento, To invite Jesus into every moment. que para mí es estar con Él, For me, that is to be with Him, recordarlo y pedirle que esté en mi mente, to remember Him, ask Him to be in my mind, que me guíe, for Him to guide me, que lo haga a través de mí, that He would do everything through me, que me permita sentirlo. that He would allow me to feel Him. Y siento que esas son como esas ventanitas que se abren And I feel like that are those windows that open up como para conectarme con aquello que no cambia, so that I can connect with that doesn't change, como que mi mente no se distraiga en las aparentes actividades, so that my mind doesn't get distracted in different activities. Siempre me ha llamado mucho la atención eso de ti, Ken, That always caught my attention about you, Ken, tu pasión your passion por el despertar. for awakening. Y me decías, es que esto no puede ser como la actividad, And you would say to me, this is not about the activity, es acerca de conectarse. it's about being connected. Tú me dices, a mí no me importa la actividad. You would tell me, I don't care about the activity. Y a veces decía, pero es que disfruto la actividad. And I would say, I enjoy the activity. Pero tú me decías, no, es que es algo más allá de eso. No, you would say, it's something beyond that. Si el propósito de nuestro corazón es acerca de hacer algo, If the purpose of our heart is to do something, nos vamos a sentir muertos. we will feel dead. Pero si el propósito de nuestro corazón es recordarle, But if the purpose of our heart is to remember Him, como mencionaba antes, si nuestro propósito es encontrar esa felicidad suprema que tú decías ayer, like I was saying before, like if our purpose is to find that supreme joy, which you were talking about yesterday, cada instante se vuelve un regalo. every instant is a gift. Ujú. Yeah. Se me venía a la mente la cita que te dije en la mañana. And now this part from the course was coming to my mind, that one I told you about this morning. Yeah, go for it. Es la lección 153, Is the lesson 153, el párrafo 18, paragraph 18. y dice, In time with practice, you will never cease to think of him and hear his loving voice guiding your footsteps into quiet ways where you will walk in true defenselessness. Con el tiempo y la práctica, nunca más dejarás de pensar en Él o de oír su amorosa voz, guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión. For you will know that heaven goes with you. Pues sabrás que el cielo va contigo.
nor would you keep your mind away from him a moment. No Even though permitirá... Oh, sorry. that's okay. You can go ahead. No permitirás que tu mente se aparte de él un solo instante, Even though your time is spent in offering salvation to the world. aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al mundo. Think you he will not make this possible for you who chose to carry out his plan for the salvation of the world and yours? ¿Dudas acaso de que él no vaya a hacer que esto sea posible para ti, que has elegido llevar a cabo su plan para la salvación del mundo, así como para la tuya? Y después el 19, el 2. We clothe ourselves in it, in defenselessness, as we prepare to meet this day. Nos revestimos de ella mientras nos preparamos para afrontar el día. We rise up strong in Christ and let our weakness disappear, as we remember that his strength abides in us. Nos alzamos fuertes en Cristo y dejamos que nuestra debilidad desaparezca, a recordar que su fortaleza mora en nosotros. We will remind ourselves that he remains beside us through the day and never leaves our weakness unsupported by his strength. A lo largo del día nos recordaremos a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado y que nuestra debilidad nunca carece del apoyo de su fortaleza. We call upon his strength each time we feel the threat of our defenses undermine our certainty of purpose. Invocaremos su fortaleza cada vez que sintamos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. We will pause a moment as he tells us, I am here. Nos detendremos por un momento al oírle decir, aquí estoy.